La noche de mi cumpleaños, mientras encendía la última vela del pastel, mi esposa me envió un mensaje que lo cambió todo. No me esperes, tengo que ver a alguien. Es importante. Así, sin más. Sin explicaciones. Sin mentiras. Sin vergüenza. Como si ya ni se molestara en fingir que yo importaba. Me quedé viendo la pantalla. 6 palabras. Eso fue todo lo que necesitó para derrumbar la vida que pensé que estábamos construyendo. Escribí una sola respuesta. Entendido. No por orgullo, ni por calma. Solo por vacío. Ese silencio extraño que llega cuando el corazón se rompe en cámara lenta. La cena seguía caliente sobre la mesa. Lo había preparado todo con esmero, mole poblano, tortillas hechas a mano por la señora de la esquina, su sangría favorita enfriándose en el refri, y un pastel de 3 leches que encargué en la panadería Luz del Día. Las velas ya se derretían. Ella había dicho que estaría en casa a las 8. Y yo, ingenuo, le creí. Me quedé allí un minuto, dejando que el momento me cubriera como polvo tras una explosión. Luego caminé al dormitorio y abrí el baúl de madera a los pies de la cama, el que había sido de su abuela, según me dijo una vez, lleno de cobijas y recuerdos. Pero también contenía algo que ella no sabía que yo había visto, su segundo celular. Estaba envuelto en una bufanda, escondido. Pero no lo suficiente. Lo había encontrado semanas atrás y me quedé callado, esperando estar equivocado, esperando que fueran paranoias. Pensando que amar era confiar, no espiar. Pero ahora tenía motivos. Lo encendí. Sin contraseña. Eso dolió aún más. La pantalla se iluminó de inmediato. WhatsApp se abrió como si me estuviera esperando. Un nombre en la parte superior, Sombra. Un hilo interminable de mensajes llenó la pantalla, noches clandestinas, bromas crueles. Nos vemos esta noche. El lugar de siempre. ¿Tu esposo no sospecha? No. Mateo todavía cree que soy suya. Mateo. Mi nombre. Ahí, como una broma. Ella hablaba de mí como si fuera un casero ingenuo al que engañaba para seguir viviendo sin pagar emocionalmente. Lo peor no fue la traición. Fue lo rutinario. Lo cotidiano. Esto no había sido un error. Era su costumbre. Y yo, solo era el relleno. El fondo en su historia. Me senté en la orilla de la cama, celular en mano, y por mucho tiempo no me moví. La ciudad de Guadalajara zumbaba allá afuera como si nada hubiera pasado. Pero mi mundo ya no era el mismo. Silenciosa, fatalmente, había cambiado. Ella aún no volvía a casa. Pero lo supe, cuando lo hiciera, no regresaría sola. Porque cuando alguien deja entrar la oscuridad, rara vez regresa con las manos vacías. A las 2:13 de la madrugada, la puerta giró suavemente sobre sus bisagras. Yo no me había ido a dormir. Solo estaba sentado en el sillón, con la televisión encendida sin volumen, mirando el reflejo de las luces en la pantalla apagada del celular que tenía en las manos. Entró descalza, con el maquillaje corrido y la blusa arrugada como si hubiera dormido en el coche, o en otro lugar. No dijo ni una palabra, ni una excusa, ni un mal intento por explicar su ausencia. Soltó su bolso junto a la entrada como si fuera una noche cualquiera y caminó directo al baño. Yo no me moví. No dije nada. Escuché el agua correr. 10 minutos. 15. Tal vez 20. Cada gota que caía en la regadera sonaba como un reloj que ya no marcaba tiempo, sino distancia. Cuando por fin salió, traía puesta una de mis camisetas. La misma que usaba cuando quería que yo la perdonara por algo. Esa vieja camiseta gris con el cuello estirado que ella decía que le olía a hogar. Tuvo el descaro de mirarme y decir, no pensé que todavía estuvieras aquí. Levanté una ceja, sin moverme del respaldo del sillón. Supongo que eso hace 2 de nosotros, le respondí. Se quedó ahí, a unos pasos, envuelta en el vapor de la ducha y el silencio que ella misma había construido. Finalmente, dijo. Solo necesitaba despejarme un poco, pensar. Yo solté una risa breve, sin alegría. No por burla, sino por la ironía que se estaba ahogando en el aire. Pensaste tanto que dejaste tu alianza sobre el lavabo, le dije sin levantar la voz. Ella no respondió. Vi los mensajes, añadí. Del otro teléfono. Ahí se rompió el escudo. Sus ojos, que hasta ese momento habían esquivado los míos, finalmente se encontraron con los míos. No con ternura, no con culpa, sino con algo más difícil de definir, derrota. No era lo que parecía, murmuró. Parecía que tenías una doble vida. Y parecía muy bien organizada. Caminó hacia la mesa, tomó su celular principal y lo desbloqueó como si fuera a mostrarme algo. Pero no lo hizo. Se quedó viéndolo un segundo y luego simplemente lo apagó. ¿Y ahora qué?
Preguntó, cruzando los brazos. Ahora te vas, dije sin titubear. Ya hablé con el administrador. El contrato está solo a mi nombre. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Se quedó inmóvil. No lloró. No gritó. Solo asintió una vez, casi imperceptiblemente, y se fue al cuarto sin decir otra palabra. Me quedé ahí, solo con mi respiración, con el olor del mole que ya se había vuelto agrio en el ambiente. El pastel seguía en la mesa, intacto, como un símbolo fúnebre de todo lo que no fue. Dormí en el sofá, aunque no cerré los ojos más de 5 minutos. Cada sombra que pasaba por la pared parecía llevar su nombre. Al día siguiente, temprano, escuché maletas rodando por el pasillo. Ella no pidió ayuda. No se despidió. Solo salió, dejando atrás una casa llena de cosas, pero vacía de alma. Una hora después, el portero me llamó al interfono. Señor Mateo, disculpe. Hay un hombre en la entrada. Dice que viene por la señora Jimena. ¿Lo dejo pasar? ¿Nombre? Se identificó como Esteban Vargas. El estómago me dio un giro seco. No. Dígale que aquí ya no vive. Entendido, señor. Colgué. En la pantalla de vigilancia, vi al hombre en la puerta principal. Alto, con lentes oscuros, y una actitud que pedía problemas. Marcó algo en su teléfono, miró hacia arriba como buscando una ventana específica, y finalmente se fue. Respiré. No por alivio, sino porque sentí que acababa de cerrar una puerta que nunca debía abrir. Ese día, cancelé mis reuniones. Salí a caminar por el centro, sin rumbo. Pasé por la catedral, por el mercado de San Juan de Dios, por los rincones donde solíamos tomarnos fotos juntos. Cada lugar parecía ahora una mentira congelada en el tiempo. Pero también sentí algo más. Algo nuevo. Espacio. Dentro de todo ese dolor, de toda esa traición, había un pequeño rincón donde se estaba gestando algo parecido a la libertad. Aún no sabía qué haría con mi vida, ni cómo llenar el hueco que ella dejó, pero sabía esto. Había dejado de esperarla. Y eso, en silencio, era el primer paso. Pasaron 3 días sin un solo mensaje, sin llamadas, sin rastros. 3 días de silencio tan denso que podía sentirlo en los muros del departamento. Pensé que eso era todo. Que al fin la historia se había cerrado con un portazo y que ahora me tocaba reconstruir. Hasta que volvió. No tocó. No preguntó si podía pasar. Entró como si nunca se hubiera ido, como si el desorden emocional que había dejado atrás pudiera barrerse bajo la alfombra. Traía una expresión que no reconocí, mezcla de prisa y derrota. No la del remordimiento. Era otra cosa. Como si el suelo donde había puesto su confianza se hubiera derrumbado. Necesito recoger unas cosas, dijo, sin mirarme a los ojos. Yo estaba sentado en la cocina, revisando unos planos de obra para un cliente. Cerré la carpeta con calma y respondí. Tienes 20 minutos. Subió rápido al cuarto, sin discutir. La escuché abrir cajones, empacar lo esencial. Zapatos. Unas blusas. Papeles. 18 minutos después, volvió a bajar con una mochila y una maleta. Pero no se fue. Se quedó de pie, en medio de la sala, como si esperara que yo rompiera el hielo. No fui con Esteban, dijo, sin que se lo preguntara. Bueno, fui. Pero no para lo que tú crees. La miré por primera vez desde que entró. Entonces acláralo, le dije, sin tono de súplica, sin interés fingido. Jimena suspiró. Se sentó en el sofá, esa parte del sofá que solía ser su lado. Esteban me dijo que había cambiado. Que entendía ahora todo lo que habíamos vivido. Pero cuando llegué, se notaba que solo quería venganza. Usarme para lastimarte. Y cuando le dije que no iba a ser su arma, me echó. ¿Y viniste aquí pensando que? ¿Qué te abriría la puerta? No, murmuró, bajando la cabeza. No sabía a dónde más ir. La rabia que solía incendiarme el pecho ya no estaba. En su lugar, solo había cenizas. Lo sabías desde el principio, le dije, que esto tenía fecha de caducidad. Pero jugaste con fuego. Y ahora vienes quemada, buscando sombra. Ella tragó saliva. Cometí errores, Mateo. No, Jimena. Cometer errores es olvidar un aniversario, llegar tarde a una cena. Tú hiciste planes. Hiciste tiempo. Hiciste espacio para otra vida mientras dormías al lado mío. Hubo un largo silencio. Ella miró las paredes como si fueran extrañas, como si ya no reconociera este lugar. Tu mamá me llamó, dijo de pronto. Me preguntó por qué no fuiste a la comida del domingo. Le dije que estabas ocupado con trabajo. No le mientas también a ella. ¿Le vas a decir todo? Le voy a decir que tomé una decisión. Que elegí paz.
Se levantó despacio, sabiendo que ya no tenía argumento. Se acercó a la puerta y ahí se detuvo. ¿Hay alguien más?, preguntó, sin volverse. No, respondí con firmeza. Pero no porque te esté esperando. Asintió. Y se fue. Pensé que ahí acabaría todo. Pero me equivoqué. 2 días después, recibí una notificación de mi banco. Un intento de acceso remoto a una cuenta conjunta que no había sido utilizada desde hacía meses. Lo bloqueé de inmediato y llamé para pedir un rastreo. Minutos después, otro mensaje, esta vez de una dirección de correo desconocida. Sabes que no eres tan inocente como pareces. Podemos jugar a hundirnos si tú quieres. Pero yo sé nadar mejor. No firmaba como Jimena, pero su tono era inconfundible. Guardé el mensaje. No respondí. En lugar de eso, llamé a mi abogado, licenciado Mendoza, y le pedí que iniciara el proceso de disolución de bienes. Le mandé una copia de todos los movimientos sospechosos, las conversaciones archivadas y el acuerdo prenupcial que ella había firmado sin leer hace años, riéndose y diciendo, como si algún día lo fuéramos a necesitar. Ese día, entendí algo con absoluta claridad: Jimena no había regresado por amor ni por arrepentimiento. Había vuelto porque su plan había fallado, porque ya no tenía otro lugar donde esconderse. Y yo no era un refugio. Era la última puerta que aún no se le había cerrado. Una semana después de que se fuera definitivamente, pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Fue un martes. Cielo gris sobre Guadalajara. Lloviznaba. Yo estaba en la oficina, revisando planos de una licitación cuando Sofía, mi asistente, entró con el rostro blanco como papel. Mateo, llegó esto. Lo dejó un mensajero sin remitente. Me entregó un sobre grueso. Al abrirlo, encontré algo que no esperaba, una denuncia formal. A mi nombre. Firmada. Sellada. Con fecha y hora. Aparentemente, yo había cometido violencia emocional y psicológica, y conductas intimidantes que hacían que Jimena se sintiera amenazada, vulnerable y en peligro constante. No entendí. No lo procesé. Solo sentí como el corazón se me hundía en el estómago. Era un ataque directo. Un intento por pintarme como el villano de una historia que ella misma había destruido. Llamé de inmediato al licenciado Mendoza. Mateo, me dijo, si esto se mueve rápido, podría llegar a dañar tu licencia profesional. Es una acusación seria. Y en papel, la ley no distingue sentimientos de hechos. Pero todo es falso. Lo sé. Pero el tribunal no sabe lo que sabemos. Necesitamos pruebas. Y rápido. Colgué y me senté frente al monitor. Saqué todo: capturas de pantalla de mensajes, correos, historial de llamadas, cámaras del edificio que mostraban a Jimena entrando y saliendo sin problemas. Todo aquello que demostraba que ella nunca fue una víctima, que era una estratega. Pasé la noche organizando todo. Hasta encontré un respaldo del celular viejo que había olvidado que tenía. Conversaciones con Esteban, fotos, fechas. Incluso un audio donde ella misma decía: Mateo nunca haría algo malo, es demasiado blando para eso. El siguiente golpe vino al día siguiente. Jimena se presentó en mi lugar de trabajo. Entró vestida como si fuera a dar una entrevista en televisión, impecable, tacones altos, maquillaje perfecto, sonrisa falsa. Sofía intentó detenerla, pero ella la ignoró por completo y cruzó el pasillo hasta mi oficina. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin levantarme. ¿De verdad creíste que ibas a quedar como el héroe?, dijo, cerrando la puerta detrás de sí. Si tú vas a contar tu versión, yo contaré la mía. Y créeme, la mía es más interesante. La tuya es una mentira. Una novela mal escrita. Una mentira con documentos legales. Una historia con lágrimas. Ya sabes cómo funciona esto. A nadie le importan los datos si hay emoción. La miré, frío. No por orgullo, sino por haber dejado de sentir miedo. ¿Eso es todo? ¿Vienes a amenazarme en mi trabajo? Porque si es así, la cámara del pasillo ya grabó todo desde que entraste. Por primera vez, su sonrisa titubeó. Dio un paso hacia atrás. Estás jugando con fuego, Mateo. Tú encendiste el cerillo, Jimena. Yo solo me aseguré de que el humo saliera por la ventana. Ella me lanzó una mirada que no pude descifrar. No era ira. Era frustración. Como si no entendiera cómo su guión se le había salido de las manos. ¿Estás con alguien más?, preguntó, repitiendo la misma pregunta de aquella vez en la sala. No. Pero ya no estoy contigo. Y eso ya es suficiente para estar en paz. Jimena bajó la vista. No dijo nada más. Salió sin cerrar la puerta. Esa noche, el licenciado Mendoza me llamó.
Ya había iniciado el contrademanda. Todo lo que le envié fue aceptado como evidencia. La acusación falsa podía incluso volverse en su contra. Mateo, ella no va a ganar, pero va a intentar arrastrarte en el proceso. Prepárate. Y lo hice. Mental, emocional y legalmente. Pasé por el mismo parque donde alguna vez le propuse matrimonio, y lo único que sentí fue alivio. No por haber terminado, sino porque ya no tenía que fingir que eso era amor. Jimena no quería justicia, quería control. Y como ya no podía manipular mi corazón, intentaba manipular mi historia. Pero no más. La mañana del juicio fue extrañamente tranquila. Ni viento, ni ruido, ni tráfico. Como si Guadalajara entera hubiera contenido el aliento, esperando a ver qué pasaba entre dos personas que alguna vez se amaron y ahora apenas se reconocían. Llegué al edificio judicial a las 8:45, puntual, con el licenciado Mendoza caminando a mi lado como una sombra con corbata. Tenía todo, carpetas, pruebas impresas, USBs, incluso el contrato prenupcial plastificado. Yo solo llevaba una cosa, firmeza. No rabia, no venganza. Solo la decisión de no dejar que me destruyeran por haber confiado. Jimena llegó 15 minutos después. Vestida de beige, moño bajo, tacones discretos. Como una actriz que ya conoce su papel. Su abogado era un tipo joven, engominado, con sonrisa prefabricada y un maletín que parecía más decorativo que útil. No nos saludamos. El juicio comenzó a las 9 en punto. La jueza, una mujer de unos 50 años, con rostro serio y mirada que cortaba como cuchilla, abrió la audiencia. Señores, esto no es un drama. Es una sala legal. Empezamos. El abogado de Jimena fue el primero en hablar. Mi clienta ha sufrido daño emocional severo, producto de una relación controladora y psicológicamente inestable. Queremos solicitar medidas cautelares y revisión de los bienes compartidos. La voz me sonaba lejana, como si hablara de otra persona, como si describiera a un monstruo y no al hombre que durante años cocinó cenas que nunca se agradecieron. La jueza lo interrumpió. ¿Tienen pruebas? Sí, su testimonio. Silencio. Entonces habló el licenciado Mendoza. Su señoría, la defensa desea presentar evidencia documental, visual y auditiva que demuestra no solo la falsedad de las acusaciones, sino un patrón de engaño, manipulación y uso indebido de recursos financieros por parte de la demandante. Sacó la primera carpeta, luego otra, y otra. Chats con terceros, registros bancarios, imágenes de cámaras de seguridad, audios, incluso mensajes donde la misma señora Jimena declara que Mateo es demasiado blando para hacer daño. La jueza pidió ver todo. Durante 40 minutos, revisó en silencio mientras el abogado de Jimena se removía en su asiento. La expresión de Jimena cambió poco a poco. De seguridad a incomodidad. De incomodidad a nervios. Y luego, miedo. En uno de los audios, su voz decía claramente: yo sé que estoy jugando con fuego, pero Mateo nunca se entera de nada. Vive en su mundo de planos y horarios. Después de eso, ya no había nada más que decir. La jueza cerró la carpeta y se inclinó hacia el micrófono. No se otorgarán medidas cautelares. Tampoco se ve fundamento para continuar con esta denuncia. Y respecto al patrimonio, dado el contrato prenupcial firmado por ambas partes, no hay derecho a reclamo. Esta sala da por terminado el procedimiento. Golpeó la mesa con el mazo. Fin. Jimena me miró, pero no como esperaba. No con odio. No con rencor. Me miró como quien ve el fuego que ayudó a encender y que ahora consume todo. Salí de la sala sin apuro. Afuera, el sol había vuelto. No era justicia divina. Era claridad. Sofía me escribió un mensaje. Todo el equipo vio el comunicado. Estamos contigo. Respondí con un simple gracias. Esa noche no celebré. No salí. No publiqué nada. Solo fui a casa, puse una playlist instrumental y me senté en el balcón con un vaso de agua mineral. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin peso. Jimena había intentado hundirme en papeles, discursos y drama. Pero no sabía que yo ya no era el mismo. Porque cuando uno deja de defender una mentira por amor, empieza a defenderse por respeto propio. Y eso, a veces, es la única victoria que se necesita. Pasaron 2 semanas desde el juicio. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un intento de acercamiento. Pensé que al fin Jimena había entendido que no había marcha atrás. Que el capítulo se había cerrado, no con perdón, sino con sentencia. Hasta que llegó la carta. No tenía remitente. Estaba doblada con cuidado y la habían deslizado bajo la puerta de mi departamento una noche de lluvia, como si el agua pudiera suavizar las palabras.
La leí de pie, sin entrar. Mateo, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue por miedo. Miedo a ser invisible, a sentirme nada. Tú fuiste bueno conmigo, demasiado. Y yo no supe qué hacer con alguien que no quería herirme. Perdí algo real y ni siquiera lo vi mientras lo tenía. Solo quería decir eso. No había firma, pero no la necesitaba. La letra era de ella. La culpa también. No lloré. Ni siquiera suspiré. Solo la doblé y la dejé sobre la mesa como quien deja un recuerdo en cuarentena. Esa misma noche recibí un mensaje de Esteban Vargas. Inesperado, frío, pero no anónimo. Ya vi lo que le hiciste. No te preocupes, el karma llega solo. Nadie te va a creer que eres tan inocente. Y con eso entendí lo que en el fondo ya sabía, Jimena no había escrito esa carta sola. Era parte de un nuevo guión. Uno donde ella se pintaba como víctima arrepentida, y yo como el hombre cruel que la había dejado cuando más lo necesitaba. Era una estrategia. Una última máscara. Pero algo en mí ya había cambiado. No solo había aprendido a ver las señales. Había aprendido a no ignorarlas. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado evitando desde el principio, revisar a fondo las cuentas compartidas. No solo las visibles, sino también las que abrimos durante el primer año de matrimonio y dejamos en pausa. Con ayuda de mi contador, encontré una cuenta olvidada en Banco Azteca, con movimientos sospechosos. Pequeños montos transferidos mensualmente a una billetera digital vinculada a un correo anónimo. Cuando rastreamos el origen, el nombre que apareció fue Jimena López. Lo había hecho desde hacía más de un año, en secreto, como si estuviera preparando una salida financiera antes de preparar una salida emocional. Mi primera reacción no fue rabia, fue asombro. ¿Cuánto tiempo había estado planeando irse? ¿Desde cuándo me veía como un banco con corazón? Guardé los reportes. Los envié al licenciado Mendoza, quien ya preparaba una ampliación del expediente legal por uso indebido de recursos y ocultamiento de activos. Esa noche, mientras archivaba documentos en mi oficina, Sofía entró con expresión tensa. Mateo, está abajo. Jimena, dice que solo quiere hablar. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. No por miedo, sino por claridad. Como cuando ves venir una tormenta que ya no te puede mojar. Dile que no estoy disponible. Y que cualquier conversación tiene que pasar por mi abogado. Sofía dudó. Trae una caja. Dice que son cosas tuyas. Entonces que la deje en recepción. Minutos después, recibí un mensaje. Solo quería cerrar esto bien. No con abogados, no con odio. Solo, como dos personas que una vez se amaron. Miré el texto. Respiré hondo. Y lo borré sin contestar. Porque a veces la paz no viene de entender al otro. Viene de no dejar que vuelva a entrar. Revisé la caja esa misma noche. Fotos antiguas, cartas que nos escribimos en los primeros meses de relación, un reloj que mi padre me había regalado y que pensaba perdido. Y al fondo, una pequeña libreta con anotaciones suyas, listas de mercado, ideas para un viaje que nunca hicimos, pensamientos sueltos. En una página, subrayado. No sé si lo amo o solo amo lo que él cree de mí. Ahí entendí todo. Jimena no me había traicionado solo por deseo, aburrimiento o resentimiento. Me traicionó porque no podía sostener la imagen de sí misma que había construido a mi lado. Porque el amor real, el que no exige máscaras, le resultaba insoportable. Y yo, sin saberlo, le ofrecí un espejo que ella no estaba lista para mirar. La vida no da un aviso cuando empieza a sanar. No hay una alarma, ni una señal luminosa que diga, a partir de hoy, estarás mejor. A veces, solo te das cuenta porque el café sabe un poco menos amargo. O porque ya no sueñas con lo que perdiste, sino con lo que todavía puedes construir. Para mí, ese momento llegó una mañana cualquiera, cuando me di cuenta de que llevaba 3 días sin pensar en Jimena. No por odio. Simplemente, no estaba. Era como si la mente, cansada de repetir su nombre como un eco, hubiera decidido finalmente apagar el altavoz. Los trámites con el licenciado Mendoza seguían su curso. La denuncia falsa fue archivada de forma definitiva y el intento de desviar fondos terminó por jugar en su contra. Legalmente, estaba protegido. Emocionalmente, aún me quedaban escombros, pero ya caminaba sobre ellos sin miedo. Una tarde, salí del trabajo y caminé sin rumbo por el centro histórico. Terminé en un café pequeño en la calle Prisciliano Sánchez. Nunca había entrado, pero algo en la luz cálida del interior me hizo detenerme. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su vida. Ni un alma sabía lo que yo había pasado. Y eso,
Fue reconfortante. El dolor duele menos cuando deja de ser protagonista. Entonces la vi. No a Jimena. A una mujer sentada a 2 mesas de distancia, leyendo un libro de poesía de Jaime Sabines. No tenía nada que ver conmigo, ni con mi pasado. Pero había algo en su calma, en su concentración, que me recordó que la paz todavía existe. Nos cruzamos una mirada. Solo una. Ella sonrió con cortesía. Yo respondí con un gesto leve y volví a mi café. No intenté nada. No pregunté su nombre. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por notar la belleza de alguien más. Ahí comprendí que el duelo no solo es extrañar. También es dejar espacio para lo nuevo, aunque aún no tenga forma. Esa misma noche, al llegar al departamento, encontré una nota pegada en la puerta del edificio. No estaba firmada, pero estaba escrita con esa letra que uno nunca olvida. Solo quiero que sepas que aún te sueño. Que a veces despierto y creo que todo fue una pesadilla. Pero luego abro los ojos y me doy cuenta de que no estoy en casa. Porque tú eras casa. Perdóname, aunque no me hables. No la subí. No la guardé. La leí, la doblé en 4, y la arrojé en el cesto de basura de la esquina. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba quedarme con fantasmas. Si ella todavía soñaba conmigo, era su cruz. Yo ya no era parte de ese insomnio. Ese fin de semana fui a visitar a mi madre en Tlaquepaque. Ella me abrazó con fuerza, como si supiera que por dentro aún me quedaban grietas. ¿Cómo estás, hijo? Mejor, respondí. Y era cierto. Me mostró unas fotos viejas, me sirvió enchiladas verdes con extra de queso, y por un momento, el pasado no existía. Solo ese presente, tan simple y tan valioso. De regreso a Guadalajara, decidí que ya no iba a seguir viviendo en el mismo departamento. Ese lugar había sido un hogar compartido, pero ya no me pertenecía del todo. Así que llamé a un agente inmobiliario y pedí que me ayudara a encontrar algo nuevo. No grande. No lujoso. Solo mío. Una semana después, firmé el contrato por un pequeño estudio cerca del Parque Revolución. Ventanas grandes, cocina sencilla, y una terraza con vista al cielo. El primer día que dormí ahí, puse música instrumental, abrí una botella de vino tinto y escribí en una libreta vieja. Estoy solo. Pero no vacío. Estoy reconstruyéndome. Sin ruido. Sin permiso. Sin mirar atrás. Y dormí. Sin sobresaltos. Sin esperarla. Porque a veces, la mejor forma de sanar es cerrar una historia sin necesidad de escribir un epílogo. Habían pasado ya casi 2 meses desde la última vez que vi a Jimena. No más notas. No más correos. No más cartas empapadas de disculpas. Era como si finalmente hubiese comprendido que el silencio también puede ser respuesta. Yo ya estaba instalado en el nuevo estudio, ese pequeño refugio con terraza donde las plantas empezaban a crecer otra vez. Las noches eran distintas. Más mías. Sin pasos ajenos, sin tensión en el aire. Hasta que volvió a aparecer. No en persona. No con lágrimas. Esta vez fue un sobre, sin sello postal, sin remitente, dejado en el buzón del edificio. Lo abrí. Dentro había una sola hoja, mecanografiada, con márgenes milimétricamente alineados. El contenido era breve, frío, legal. Se le informa que la señora Jimena López ha presentado una nueva solicitud de revisión patrimonial por omisión de bienes no declarados durante el matrimonio. Mi estómago se cerró en seco. No por lo que decía la carta, sino por lo que representaba. Ella no buscaba justicia. Buscaba rastro, huella, cualquier excusa para mantenerse conectada, como si el vínculo legal fuera una cuerda que aún podía usar para jalarme de vuelta. Llamé de inmediato al licenciado Mendoza. Otra vez ella, dije sin necesidad de explicar más. Ya la esperaba. Es un movimiento desesperado. No tiene peso legal, pero puede hacernos perder tiempo. ¿Y si solo quiere eso? ¿Tiempo? Entonces no se lo demos. Colgamos. En ese momento entendí que había una diferencia entre cerrar un ciclo y enterrarlo bien. Jimena no aceptaba haber perdido el control. No entendía cómo alguien que perdonó tantas veces ahora la miraba con indiferencia. Y por eso, intentaba reconstruirse a través del conflicto. Pero ya no había guerra. Solo ruinas que yo no pensaba volver a pisar. Decidí tomar medidas. Puse cámaras en el edificio. Cancelé cualquier cuenta o servicio que aún pudiera estar ligado a su nombre. Cambié correos, claves, números. Hasta mi rutina diaria varió. No por paranoia, sino por limpieza. Por fin sentía que estaba recuperando no solo mi espacio, sino mi historia. Y entonces llegó la última llamada.
Era de una amiga en común, Daniela, una de esas que siempre intentaban mantenerse neutrales, incluso cuando la verdad estaba manchada de evidencia. Mateo. No sé si debería decirte esto, pero Jimena, está mal. ¿Mal cómo? No tiene dónde vivir. Esteban ya no quiere saber nada de ella. Perdió su trabajo y está de regreso en casa de su madre. Me llamó ayer, llorando. Me dijo que tú la habías expulsado de su vida como si nunca hubieran compartido nada. Guardé silencio unos segundos. ¿Y para qué me llamas, Dani? ¿Para qué la rescate? No. Solo pensé que querría saber. Lo sé. Y espero que ella también entienda que saberlo no me obliga a volver. Colgué. Me quedé mirando el cielo desde la terraza, preguntándome si ella realmente esperaba un rescate. Si creía que después de todo podía abrir una puerta con la misma llave oxidada de antes. Pero yo ya no era ese hombre. No el que buscaba explicaciones. No el que sacrificaba su paz para entender lo incomprensible. Esa noche, recibí un último mensaje desde un número desconocido. A veces me despierto y creo que todo sigue igual, pero ya ni siquiera sueño contigo. Y eso duele más. Perdóname, si todavía queda algo por perdonar. Lo leí una vez. No respondí, no por dureza, sino porque ya no tenía nada que ofrecerle, ni siquiera el consuelo. Guardé el celular, cerré la laptop, me serví un café, y me senté en silencio. Porque el final no siempre llega con explosiones. A veces, solo es el momento en que ya no necesitas mirar atrás. El día que finalizó oficialmente el divorcio no hubo fuegos artificiales, ni alivio inmediato. Solo una notificación digital con el asunto, resolución firmada. Caso cerrado. La abrí sin emoción. La leí como quien firma la entrega de un paquete atrasado. No porque no doliera, sino porque ya no importaba. La paz no siempre llega como un premio. A veces se presenta como una ausencia, la ausencia de angustia, de ansiedad, de miedo a que vuelvan a tocar la puerta. Ese día me levanté temprano. Hice café con canela. Abrí las ventanas. Puse música instrumental. No para celebrar, sino para acompañar el silencio. Miré mi reflejo en el cristal de la cocina. Ya no era el mismo hombre que planchaba camisas para cenas que nunca ocurrían, ni el que fingía dormir mientras su mundo se deshacía a centímetros de su espalda. Era otro, más sobrio, más simple, más mío. Tomé mi bicicleta y salí a rodar por las calles tranquilas de Guadalajara. Pasé por el Parque Revolución, el mismo donde alguna vez nos tomamos fotos con Jimena. Pero no sentí nostalgia, solo memoria. Porque una cosa es recordar, y otra, querer volver. Al mediodía me reuní con un posible inversionista para un proyecto en Tulum. Me escuchó con atención. Me preguntó por mi visión. Me dijo que admiraba la serenidad con la que hablaba. Tienes mirada de alguien que ya cayó y se levantó, dijo. Sonreí. Caer es inevitable. Levantarse, es decisión. Firmamos la carta de intención ahí mismo, sobre la mesa de un restaurante sencillo. No lujoso. No ostentoso. Solo auténtico. Por la tarde pasé a ver a mi madre. Me recibió con un abrazo largo, sin palabras. Te ves más liviano, dijo, mirándome a los ojos. Porque ya no cargo con lo que no es mío. Me preparó café de olla y pan dulce. Y por primera vez en mucho tiempo, hablamos del futuro sin mencionar el pasado. Esa noche, de regreso en mi estudio, abrí una caja que había dejado guardada en lo alto del closet. Dentro estaban las últimas cosas que quedaban de Jimena, unas cartas de cumpleaños, un boleto de un concierto que cancelamos, y una fotografía. La miré por última vez. Estábamos abrazados frente al mar, sonriendo. No parecíamos infelices. Pero ahora entiendo, en esa imagen no había verdad. Había poses. Sin odio, sin rencor, simplemente la rompí en dos. No como acto simbólico. Solo como limpieza. Y entonces lo entendí. No la había olvidado. Solo había dejado de necesitar recordarla. Jimena no era el final de mi historia. Solo fue una tormenta que me enseñó a construir con cimientos más firmes. Ese mismo fin de semana, volví al café donde vi por primera vez a aquella mujer con el libro de Sabines. Y allí estaba otra vez, en la misma mesa. Esta vez con un cuaderno, escribiendo algo a mano. Me acerqué, despacio. ¿Puedo sentarme? Levantó la mirada. Me reconoció. Claro, dijo, con una sonrisa cálida. Alguien que vuelve a un lugar siempre trae una historia encima. Y a veces viene listo para empezar otra, respondí. No hablamos del pasado. No hablamos de exes, ni traiciones, ni cicatrices. Hablamos de libros, de música, de lugares a los que queríamos ir. Y al despedirme, no sentí ansiedad.
Sentí esperanza. No sé qué vendrá después. No me urge saberlo. Lo único que sé es que estoy bien. No porque todo salió como quería, sino porque sobreviví a lo que no merecía. Y eso, para mí, ya es suficiente.